Bien, ¿se me escucha bien? Sí. 1, 2, 3. Bueno, pues, Sí. ya, perfecto. Estamos hablando justamente sobre una patología que Doctor, solamente... Dígame, ¿sí? Sí, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame. ¿Por qué solamente mayormente da en hombres que en mujeres? Ahí está la cosa. ¿Tu nombre cuál es? Xiomara. Xiomara. Xiomara Durán. Sí. Ah, ya, muy bien. Vamos a ir atrás. ¿Ya? Lo que pasa es de que la carga hormonal que nosotros tenemos los hombres es bastante mayor que la de las mujeres. ¿Qué tiene que ver la carga hormonal con esto? Bueno, pues vamos a recordar un poquito de bioquímica. La testosterona es tan importante para nosotros los hombres, se sintetiza a partir ¿de qué? A partir de colesterol, ¿no? A partir de la adolescencia, nosotros los hombres tendemos a aumentar bastante los niveles de colesterol, ¿bien? Entonces, esto tiende a repercutir de manera negativa en nosotros. Entonces, sí, la respuesta a la pregunta es esta justamente, ¿no? De que, ¿por qué los hombres se afectan más por patologías de este tipo, ¿no? Las que son obliterantes, las que producen aterosclerosis, es que justamente no, lo que es tan importante para nosotros, que es la testosterona, al sintetizarse a partir de colesterol, estimula a que nosotros tendamos a acumular bastante más colesterol que las mujeres, por este lado. El hecho de que las mujeres tengan aterosclerosis también, pero en el caso de los hombres es mucho más peligroso justamente por esta dependencia que tenemos a nivel hormonal. ¿Ya? Ya, gracias. Bien. Esta aterosclerosis, estamos hablando de la obliterante o la enfermedad de Leo-Brugger, consistía, otra vez lo repito, no son placas de colesterol solamente, ¿bien? Sino son coágulos. Y estos coágulos son porque estas personas eh, tienen que estar bastante tiempo de pie, está relacionado al consumo crónico de tabaco, que también lesiona endotelio, endotelio que se lesiona o se inflama, es pegajoso y forma o estimula acumulación de coágulos también, ¿no? Entonces, todas estas cosas determinaban que estos pacientes tengan a tener problemas en el retorno, tanto retorno venoso como en la irrigación de miembros inferiores. ¿Qué signos clínicos van a tener estos pacientes? Bueno, el primero va a ser algo llamado, y esto es también pregunta de examen para todos, es la llamada claudicación de miembros inferiores. ¿Qué quiere decir claudicar? ¿A qué se refiere con claudicación? No sé cómo sería la traducción en español, pero en portugués es como una persona que está estralando los miembros inferiores. No sé la traducción en español. Bueno, claudicar en español significa darse por vencido, rendirse. Quiero que se pongan a pensar cómo se sentían ustedes la primera vez que van al gimnasio. ¿Mm? O la primera ¿Cómo? vez. Otra vez. Todos hemos ido al Cansado, gimnasio alguna vez, ¿no? agotado. Ah, ya, Eso, cansado, entiendo. eso, ¿cómo nos sentimos Cansancio. cuando volvemos del gimnasio, verdad? Bueno, pues estos pacientes van a sentir algo muy parecido. ¿Qué es lo que le va a pasar a estos pacientes? Bueno, pues van a subir las gradas, por ejemplo, o van a caminar unas 4 o 5 calles más o menos, y las piernas las van a empezar a sentir bastante cansadas, van a sentirse muy agotados estos pacientes. Bien, eso se llama Pero, claudicación doctor, de una miembros inferiores. pregunta. Sí, ¿Esto puede pasar con pacientes jóvenes? no, hablamos de la patología de enfermedad de Leo Brugger, ¿verdad? Es más común
en pacientes a partir de los 40, 45 años, en que ya esta patología empezaba a cobrar en los jóvenes, jóvenes que fuman bastante, jóvenes que tienen factores de estrés y todo eso, no va a ser tan marcado, pero va a empezar a formarse la patología. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, vamos a seguir. Voy a hacer una pregunta sobre eso. Lo que me acaban de preguntar, ¿esto se desarrollará en hombres jóvenes? Pues no más común. ¿Cuál sería la patología más común que presentarán los hombres jóvenes? En este caso, por ejemplo, que se estresen mucho, que duerman poco, que comen bastante. ¿Cómo van a estar sus arterias? ¿Hipertensión? Eso mismo, ahí está la cosa, la hipertensión. Entonces, pónganse a pensar, cuando somos jóvenes, podemos presentar picos hipertensivos, ¿verdad? Vamos desarrollándolo lentamente, pero cuando cumplamos 40 años, esta hipertensión se va a complicar con patologías como esta, con formación de coágulos, por ejemplo, en miembros inferiores. Una cosa va a llevar a la otra. Vamos a seguir, ¿ya? Bien. ¿Qué era lo siguiente que me puede pasar? Bueno, pues esta falta de retorno de arterial, falta de irrigación, estimulaba que el paciente, al no llegarle bastante sangre, los miembros empezaran a sentirse adormecidos. Empezaban a sentirse primero cansados, después de eso adormecidos. Se sentía bastante agotado, ¿no? Otra patología. Esta otra, llamada enfermedad de Raynaud, es bastante más común en las mujeres. ¿En qué consiste la enfermedad de Raynaud? ¿Quién ha estado en una parte fría alguna vez? ¿Quién ha estado en la nieve o en la montaña? ¿O ha ido a La Paz? ¿O a Oruro, a Potosí? A ver, levante la mano. ¿Cómo se sienten mis dedos o mi nariz? ¿Cómo la siento cuando estoy en un lugar muy frío? Se siente helado. Frío, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta, cuando hace mucho frío tratamos de mover los dedos, ¿verdad? ¿Cómo se sienten los dedos? Se sienten adormecidos, duros, ¿verdad? Duros. Eso es la cosa. Ahora, en esta enfermedad de Raynaud pasa algo muy parecido en las manos, principalmente de las mujeres. ¿En qué consiste la enfermedad de Raynaud? Aquí, en esta enfermedad, no hay coágulos, no hay trombos, no hay grasa, no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? Vasoconstricción. Vasoconstricción de extremidades distales, en este caso las puntas de los dedos. ¿Qué pasa aquí? Hay un marcado vasoespasmo a nivel arterial de los dedos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a contraer. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, Leandra, dime. ¿Tiene alguna cosa que ver los prolapsos de la válvula mitral con la arritmia que tienen los regurgitamientos con esto o no? Otra vez, regurgitación de la válvula mitral. No, los prolapsos de la válvula mitral. Ya, prolapso de la válvula mitral. Causa una arritmia en una persona, ¿no? No, Por un momento, a ver, espera un momento. Una cosa es que haya una valvulopatía donde haya una fuga. En el caso del prolapso, por ejemplo, de la válvula mitral, en el prolapso lo que se va a producir va a ser una regurgitación de sangre. La válvula mitral. Sí, esto. Pero esto no tiene que ver con el ritmo. Una cosa es el retorno de la sangre por el prolapso y otra cosa va a ser ¿Tiene el ritmo alguna del cosa corazón. que ver con esta enfermedad? No de manera directa. No. Bien, de manera directa no. Por lo general, esta patología se va a relacionar solamente con un vasoespasmo. Y ahora la pregunta es esta: ¿el vasoespasmo por qué se va a producir? Bueno, pues se va a dar principalmente a mujeres entre los 30 hasta los 50 años, y ese vasoespasmo tiene gran relación con factores de estrés o cambios bruscos del frío al calor o del calor al frío. Pero principalmente va a ser del calor al frío. Fíjense cómo se van a ver las manos de estos pacientes. ¿Se ven? Las mujeres lo que van a presentar va a ser justamente
adormecimiento, que es el primer síntoma que tiene adormecimiento de las puntas de los dedos, y suele haber un cambio bien marcado de color. Ahora, ¿será esto peligroso? En principio no va a ser peligroso. ¿Bien? ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, a estas pacientes se le da calor en esa zona. Al darle calor va a haber vasodilatación, perdón. El vaso va a dilatarse, va a llegar más sangre, y al llegar más sangre el dedito se va a volver a aumentar la perfusión. ¿Bien? ¿Cuándo va a ser peligroso esta patología, la enfermedad de Raynaud? Cuando haya patologías concomitantes. Bien, una de estas suele ser la hipertensión o cualquier patología que produzca isquemia de miembros distales. Y ahí está la respuesta para la pregunta que me han hecho hace rato. En la estenosis de la válvula mitral, bien, tiende a haber problemas de perfusión de miembros distales porque se sobrecarga el corazón, se sobrecarga el ventrículo izquierdo. Al sobrecargarse el ventrículo izquierdo de manera exagerada, puede llegar a haber vasoconstricción periférica para compensar. Esto es un mecanismo que tenemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mecanismo? Mi ley de Frank-Starling se va a aplicar en este caso. Entonces, es lo que te decía hace rato, a la que me preguntó esto. De manera directa no puede, no está relacionado, pero de manera indirecta sí. ¿Bien? Una pregunta de examen que les puedo llegar a hacer. Tenemos un paciente hombre que tiene enfermedad de Leo Brugger y una paciente mujer con enfermedad de Raynaud. El tratamiento para el paciente con enfermedad de Leo Brugger, el tratamiento más adecuado para estos pacientes que presentan coágulos en miembros inferiores, ¿cuál sería? Opción Dieta. no, a ver, primero, opción A. La alimentación. Bueno, en ambos serviría la alimentación, ¿verdad? Es Vamos a hablar de tratamientos farmacológicos. también. Anticoagulante para el primer caso. Anticoagulante. Ácido ascórbico. Sei lá. Peraí, ele vai dar opção. Ácido acetil salicílico. Sí, eso. Bien. Acetil. Muy bien. Entonces, si el paciente, el hombre, tiene coágulos, pues tengo que diluir los coágulos, ¿no? La mejor forma son con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Ojo, vamos a verlo más adelante en farmacología. No es lo mismo un antiagregante plaquetario como la aspirina, que evita que las plaquetas se peguen. No es igual que un anticoagulante que inhibe factores de la coagulación. En ambos casos sí tiene un efecto anticoagulante los dos, pero es de caminos diferentes. Ahora, en el caso de mi paciente con síndrome de Raynaud, ¿qué pasa si mi paciente con síndrome de Raynaud llega y le refiere que le duelen mucho los dedos y se repite muy seguido? ¿Será que me va a ayudar en algo darle anticoagulantes a esta mujer? No. Tenía que dar vasodilatadores. ¿Quién me dijo eso? ¿Teresa? ¿Quién habló? Blenda. Blenda. Eso es. ¿Se van a acordar de eso cuando pregunten un examen? Vasodilatadores para la mujer, anticoagulantes para el hombre. ¿Sí? No es el mismo tratamiento. Son patologías vasculares las dos, pero están a niveles diferentes, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene parientes o familiares o amigos que tengan diabetes? Yo. Yo. Mi mamá tiene. ¿Se han dado cuenta la cantidad de pacientes diabéticos que tenemos? Familiares, amigos, de manera indirecta. La diabetes se la ha llamado el gran mal del siglo XX, del siglo XXI. Y el problema de la diabetes no es solamente el hecho de que el azúcar se me suba. El órgano que más sufre y más va a padecer durante la diabetes va a ser el riñón. Y específicamente, ¿qué parte va a sufrir? Van a ser estas imágenes que estoy poniéndoles tan bonitas que se llaman glomérulos. El glomérulo es el encargado justamente de filtrar la sangre. Pues, ¿qué es lo que pasa en el paciente con diabetes? Este glomérulo, que estoy viéndolo en la imagen, que estoy marcándoles, con los años lentamente se va a ir acumulando azúcar. Básicamente, el exceso de glucosa empieza a acumularse a ese nivel. Imagínense qué es lo que pasa cuando esa glucosa se empieza a mezclar con fibras de colágeno, que básicamente eso está pasando aquí. Fibras de colágeno se están mezclando
junto con moléculas de glucosa. Y esa mezcla es como si yo empezara a mezclar pegamento con azúcar. Es algo extremadamente duro, muy pegajoso. Esto va a producir lesiones y van a empezar a endurecer los capilares del glomérulo. Estas manchas redondas que estoy marcándoles se llaman zonas de esclerosis o nefroesclerosis. Es otro tipo de patología vascular que afecta casi en su mayoría a los diabéticos, casi en todos los casos. Esto se llama nefroesclerosis hialina o esclerosis. ¿En qué consiste? Básicamente que el glomérulo se va a llenar de fibras de colágeno y glucosa, y entre ambos juntos van a acabar lesionando y endureciendo tanto ese glomérulo que ya no va a ser capaz de filtrar nada. Esto es un tipo de lesión crónica, bien, irreversible en los pacientes. Inevitablemente, un diabético que no se controla, al final de su vida va a acabar lesionando este riñón. Y este riñón va a ser incapaz de filtrar. Por eso es que los diabéticos, en su mayoría, después de muchos años de enfermedad, hablamos de 20, 30 años de enfermedad, acaban desarrollando nefropatías diabéticas o insuficiencias renales crónicas. Una pregunta. Sí, dígame. Entonces, ¿un paciente diabético podría tener una hipertensión secundaria Sí. referente a eso por el daño renal? A nivel renal vamos a tener, después de 20 años, se llama nefropatía diabética. Primero se presenta la lesión y después enfermedad renal crónica. Cuando el paciente empieza a desarrollar nefropatía diabética, que es un tema largo, vamos a verlo más adelante con su que ver riñón, estos capilares primero van a endurecerse, ¿bien? Se van a endurecer. Al endurecerse de manera indirecta van a estimular que también la presión suba. Quiero que se acuerden bien de fisiología. ¿A qué nivel de los vasos se regula la presión arterial? ¿A nivel del capilar, de la arteriola, de la arteria o de la arteria elástica? Artéria. No. Artéria, não? No. No, arteriola. Capilar, ¿no? A nivel Arteriola. se regula a nivel Arteriolar. arteriolar. Ai, que- Las arteriolas son las que regulan esto. Y las arteriolas a nivel renal van a verse seriamente lesionadas. Y esto va a determinar justamente que se produzca estas lesiones y que la presión de manera secundaria suba. ¿Bien? Al haber un mal filtrado glomerular, el agua, todo lo que está filtrándose, se va a retener, va a aumentar la circulación y va a estimular de manera secundaria que suba la presión. ¿Bien? Finalmente, hay una patología que se llama esclerosis de la vejez y está relacionada mucho con la acumulación de calcio principalmente. El calcio es el que se encarga de mantener tensa la arteria, ¿no ve? A partir de los 60, 70 años, nuestras arterias ya no son tan elásticas como cuando éramos jóvenes, ¿no? Eso se debe justamente a que con los años se va acumulando calcio. Esto en principio no es patológico. Pero si el paciente ancianito, el viejito, tiene además hipertensión, esto sí va a ser patológico. ¿Bien? Esas arterias, además de estar tensas todo el tiempo por la presión arterial, van a empezar a endurecerse y van a acabar rompiéndose. Y eso sí es muy peligroso. Quiero mostrarles una imagen. ¿Dónde está? Aquí. Este es el atlas de anatomía patológica. Vamos a ver cómo se ve una arteria normal. Se puede ver bien, ¿no? Bien, la primera capa que estamos viendo por encima es la más fina y la más delicada, la capa que más me gusta a mí también, ¿no? Es la capa endotelial. A continuación vemos luego vemos una capa muscular y hacia afuera está mi adventicia. Son las tres capas que tiene. Normalmente se abre una arteria así. Al comparar al microscopio una vena y una arteria, la arteria muscular se va a ver así como estamos viendo aquí. ¿Ven? Igual mi endotelio, muscular y adventicia. Y a un lado las venas que suelen ser más grandes pero más delgadas sus paredes. Ahora quiero que vean esto que está acá. Ver un poquito. Ahí está. ¿Qué parece eso?
Tejido adiposo. ¿Un tejido? No, parece un pedazo de queso, ¿no? No. No. Pues le voy a contar, lo que están viendo ahora mismo, esto es una aorta, ¿bien? Es una aorta que está cortada a la mitad. Fíjense bien, no sé si se me puede ver bien, hay unas líneas amarillas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Esas líneas amarillas son placas de colesterol que lentamente se están acumulándose. Cada línea amarilla es una línea, el colesterol se acumula así. Fíjense que está por debajo de del endotelio. Empieza a acumularse lentamente. Con los años, esas placas lo que hacen es aumentar más su tamaño hasta que llegan a tapar completamente la arteria. Así es como comienza. Y les puedo asegurar ahora mismo que todos nosotros, todos, por más que seamos delgados, tenemos placas de colesterol ahora mismo. La diferencia es que estas placas son muy pequeñitas en algunos. Fíjense qué es lo que pasa con el tiempo. Miren, ¿qué ven acá? Esta es una arteria, y lo que estamos viendo aquí, lo estoy marcando en color amarillo, esto de aquí, son las placas más grandes, y aquí están mucho más grandes. Están tan grandes que acaban de formar, además de la placa de colesterol, se está acumulando un coágulo bastante grande. Es un coágulo enorme. ¿Y qué tal si vemos este otro aquí? Si yo les pongo en un examen esta foto y les digo que me la expliquen, ¿serán capaces de explicármela? Esto, por ejemplo, ya es una lesión muy avanzada. De estos pacientes, ¿de qué se van a morir? No van a morirse por la grasa que se acumula aquí. Fíjense bien, lo voy a ampliar un poquito más. A este nivel, la parte roja que estoy marcándoles, esta parte roja es una zona que está llena de coágulos. Pero ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver. La placa de ateroma crece tanto, pero tanto, y la presión del paciente aumenta tanto que un día, cualquier día, esta placa se rompe, se desprende de acá. Al desprenderse la placa de grasa, no va sola. Se va a desprender junto con un pedazo de endotelio. Es decir, arranca un pedazo de endotelio al desprenderse. Y ese lugar, que estoy marcándoles acá, es un lugar donde había antes una placa y se ha desprendido. Y ha dejado todo ese espacio ahí. Entonces mi arteria, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a empezar a activar un proceso de coagulación. Es como una herida que empieza a quererse coagular. Al estimular los factores de coagulación va a empezar a formar un coágulo aquí encima. Y ese coágulo se va a desprender, y ese coágulo sí que es peligroso, porque es el que va a llegar a coronarias, va a llegar a cerebro, puede llegar a pulmones, puede llegar a hígado también. ¿Bien? Entonces nos podemos a pensar realmente en la placa de ateroma. No es tan peligrosa porque suelen ser pequeñitas, pero es mucho más peligroso lo que produce al desprenderse. Al desprenderse estimula que se formen coágulos, forma una herida, y esa herida es la que va a producir justamente los infartos, los accidentes cerebrovasculares, los tromboembolismos pulmonares. Les presento en vivo y en directo a una placa de ateroma. Estoy marcándoles a un lado aquí afuera la adventicia, esta es la muscular. Aquí adentro, fíjense cómo está el endotelio. Lo que estoy marcando en color medio violeta son los coágulos. Y esto que están mirando de color blanco, como rayitas blancas, son las placas de colesterol. El colesterol se ve así, como rayitas de color blanco. ¿Se ve, no? Sí. Vamos a ampliarlo un poco más. Al ampliarlo más, se va a ver así. Estos son los cristales de colesterol. Pizza, papas fritas, mayonesa, pollo frito, pizza 4 quesos, hamburguesa con triple de cheddar, todo está aquí guardado. Bueno, pues ahora lo que estoy mostrándoles aquí, este puntito que está acá a un lado de color violeta, es un macrófago. Aquí tenemos otro macrófago más. Aquí hay otro macrófago, y este es uno grande. Fíjense, aquí abajo hay uno grande. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos macrófagos llenos de colesterol? Células espumosas. Eso, encontrar células espumosas me dice de que este paciente está desarrollando aterosclerosis, pero además
está estimulando inflamación a este nivel. Esto, miren qué feo se ve. Esta es una arteria y miren la placa enorme que está aquí encima. ¿Cuánta sangre pasa por aquí? No. Esto explicaría, por ejemplo, de que estos pacientes tengan presión alta también. Porque justamente el corazón, para mandar sangre por este orificio tan pequeñito, tiene que aumentar mucho la fuerza, ¿no? Esta imagen me gusta mucho. Fíjense. Yo les pongo esta imagen en un examen. Díganme, ¿qué ven aquí? Esto es un cristal de colesterol, coágulos, lo que está de color medio rojo, y todo lo que estamos viendo aquí son, otra vez lo mismo, mis células espumosas en gran cantidad. ¿Bien? Entonces, Doctor, ¿cuáles son las células espumosas? No veo. una célula espumosa, básicamente, bueno, repitiéndolo hace rato, una célula espumosa era un macrófago que se come una molécula de colesterol y al comérsela se hincha. Se hincha y queda así grande y blanco. Eso se llama célula espumosa, un macrófago que fagocita una molécula de colesterol. ¿Cuáles son, ya para terminar, cuáles son a las que llamamos grasas buenas y grasas malas? LDL y HLD. LDL, LDL. El ideal es malo. LDL es malo. Y HDL. Eso. Vamos a ver. Esto ya, vamos a terminar con esto de aquí, ¿ya? Aguanta un poquito. Aquí está. Estos valores quiero que se acuerden bien. Existen moléculas de alta densidad, las HDLs, moléculas de baja densidad, lipoproteínas, y de muy baja densidad. Las que se consideran buenas son las HDLs y sus valores tienen que ser siempre mayores a 40. El colesterol total tiene que ser... ¿Le silencia, por favor? voy a hacer eso ahora. ¿Ahora sí? Bueno, pues esto a mi paciente, siempre, cualquier paciente que les ingrese, que sea obeso, que tenga factores de riesgo, o mínimo las cosas que tienen que pedirle siempre son hemograma, urea, creatinina, sodio, potasio, y en este caso valores de triglicéridos, colesterol, HDL y LDL. ¿Bien? Estos son los valores como mínimo que hay que pedir a estos pacientes. Paciente hipertenso que nos ingrese y que también tenga rasgos de obesidad, lo mismo, hemograma, urea, creatinina, sodio, potasio y triglicéridos. Bien, entonces, para el caso clínico que les voy a poner para esta semana, va a ser justamente relacionado con estos valores. Bien, creo que el otro día en su mayoría vi que tenían sus tarjetitas, ¿no? Tienen unas tarjetas con los valores normales y todo eso que les pasé. ¿Sí? A ver, vamos a terminar. Este fondo me gusta mucho. Está mejor, ¿no? Sí, más real. Bueno, bien. Bien. Esta presentación la voy a terminar de subir a la plataforma para que la puedan ver después. Les voy a subir también la presentación completa de lo que hemos visto. Hubiera sido mejor que haya un poquito más de tiempo para avanzar un poco más de fisiología cardíaca, pero bueno, está en cómo es esto, ¿no? Nos vemos. Está interesante el tema. Ya, quiero que, le voy a mandar un caso clínico más tarde de un paciente, quiero que lo lean bien, y lo mismo. La tarea queda pendiente, la que les he dicho de características congénitas. Ahora no les voy a dar nada más de tarea, solamente que lean el caso clínico que les voy a mandar. Nada más. Solamente leerlo, porque vamos a hablar de eso la semana siguiente. ¿Bien? Ya. Doctor, Ya, doctor, una pregunta. Sí, dígame. En las preguntas que subió a la plataforma sale un esquema y solo ahí no permite escribir.
Eso quería preguntarle. No, el esquema tienen que tomarle, como les dije, tomen una foto y me la mandan por WhatsApp, por privado, o lo pueden hacer en Word, si es que les gusta hacerlo en Word, me lo mandan por WhatsApp, eso que voy a recibir. A la plataforma solo tienen que subir la respuesta a las preguntas, nada más. ¿Bien? Listo, ya. Gracias. Bueno, cuídense mucho, ya saben usar siempre su alcohol en gel a donde quiera que vayan, y bueno, infórmenle a todo el mundo de lo que es esta enfermedad también, ¿no? De la aterosclerosis y en este caso el coronavirus. No hay más preguntas, los voy a ver dentro de, bueno, cuando toque, ¿no? Para farmacología. Sí, doctor. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao, doctor. Gracias. Doctor, gracias.